Estimados cenicientos, hoy nos encontramos en el estado de Oaxaca para hablar del Llorón de Icamole, del héroe del 2 de abril, del dictador y del chacal de Oaxaca. Nos corresponde hablar de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Pero antes de entrar en tema, le doy la bienvenida a Sandy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Aquí, esperando este tema que mira, yo sé que don Porfi causa polémica porque unos lo odian, lo ven como lo peor de lo peor que le pudo pasar a este país, otros lo aman como lo mejor que le pudo pasar a este país y entre ellos se pelean y genera discusión. Entonces, esos personajes nos gustan en este podcast en especial, así que vamos a darle. Vamos a darle, porque estamos aprovechando que el 2 de julio se conmemora un aniversario más de su desvivisión. Pero también antes de entrar en tema, quiero saludar a los cenicientos. Gracias por estar otra vez aquí. Gracias por estar viendo nuestros videos, por estar interactuando con nosotros, tanto en YouTube como en TikTok. Les pedimos que sigan compartiendo el material que subimos. Por favor, dejen un comentario. Eso nos ayuda mucho a crecer. ¿Tú les quieres decir algo, Sandy? Es correcto. Por favor, déjenos sus comentarios también aquí. Los cenicientos que nos ven en TikTok, vengan, por favor, déjenos también aquí sus comentarios. Créanme que no vamos a pelearnos con ustedes. Agradecemos todos los comentarios que nos llegan. Así que, por favor, ayúdenos a crecer, a que esto llegue a más gente, porque estamos viendo que la historia sí les llega a gustar, siempre y cuando se las platiquemos así como que más amena, menos cuadrada que como estamos acostumbrados. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos complacerlos, así que por favor, ayúdanos a crecer. Venga, pues muchas gracias, cenicientos. Quiero mencionar que la documentación la armamos del trabajo del doctor Carlos Tello, del historiador Paul Garner, por supuesto del maestro Villalpando, un poquito del trabajo de Alejandro Rosas y también, ¿por qué no?, de nuestro amigo Taibo, que, híjole, también tiene unas buenas anécdotas sobre el porfiriato, pero de repente sí se le va mucho esta parte de el que no piense como yo. Pues ya mejor ni digo lo que es, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces hasta el siglo XIX, al 15 de septiembre de 1830, cuando nace en la ciudad de Oaxaca nuestro personaje, Porfirio Díaz. Nace de José Faustino y Petrona Mori. Su padre va a haber sido coronel de Vicente Guerrero y va a haber participado en los temas de la independencia. Porfirio Díaz va a nacer en un México que recién está independizado, pero en la administración sigue siendo muy parecido a lo que es la Nueva España. Eso me parece bastante interesante porque va a atravesar todo el siglo XIX y va a sobrevivir al siglo XX. Es el sexto de 7 hijos, tiene 3 hermanas y un hermano menor. Varios de los hermanos pues se desviven, como era clásico en esa época. Los nombres de sus hermanas me parecen un poquito interesantes. Tiene a su hermana Desideria, tiene a su hermana Nicolasa y tiene a su hermana Manuela. Manuela va a ser relevante en esta historia porque va a ser la madre de Delfina, que más adelante veremos quién es Delfina. Su padre va a morir en 1833, víctima de la epidemia de cólera, un poco parecido como al general Zaragoza. Y a partir de la muerte de su padre, pues él tiene 3 años, queda a cargo de su padrino. Me parece también interesante de su infancia que en 1843 va a entrar a estudiar al seminario. Y digo estudiar porque también de repente se habla, ¿no?, de que Porfirio Díaz era un patarrajada, sin estudios, que no conocía las letras, y esto, como vamos a ver más adelante, va a ser falso. En 1850 ingresa al Instituto de Artes de Oaxaca y luego en el 53 adivina a quién conoce.
¿A tu amigo? A mi muy querido amigo don Benito Juárez. Así es. Perdón. Conoce a Benito Juárez y no solamente lo conoce, es su alumno y Sí. va a ser pasante de la carrera de Derecho. Entonces, este es el primer acercamiento que tenemos con don Porfi, con su niñez, con su juventud. La verdad es que yo encontré algunos datos que pues sí me sorprendieron, como esta parte de que había sido seminarista. ¿Qué opinas de él en esta parte de su vida? Pues fíjate que a mí también me sorprendió eso porque honestamente yo no lo sabía. O sea, sí sabía que había estado, que había sido alumno de don Benito, que, o sea, que no era como que el iletrado que muchos piensan, ¿no? Pero yo no sabía que se había metido al seminario. Bueno, gracias al padrino, ¿no? Acaba ahí metido en el seminario y estudia latín y, o sea, yo no sabía qué interesante, la verdad. Qué descubrimientos. No, y en muchos de su vida, creo que le sigue los pasos a Benito Juárez. Va a actuar mucho como él y creo que también va a usar la ley para mantenerse en el poder. O sea, lo mismo que don Bomberito, ¿no? Entonces, bueno. La última persona que dijo eso, mira, le cayó una multa de Hacienda, entonces mejor cállate. No, de Hacienda, no, de Gobernación. De Gobernación, ¿no? Y con la nueva ley que se viene de telecomunicaciones, pues mira, mejor ni meterse con nadie, calladitos. Yo estoy por ahí pensando en inaugurar ya el tataranieto del hijo del aguizote como reacción. Pues bueno, como protesta. Exactamente. Tú muy bien. Me parece bien. Voy a acabar transmitiendo desde Santa Marta. Pero bueno, vamos a darle al tema y empezamos ya vamos a revisar un poquito algunos aspectos de su carrera militar. Para 1854, Juan N. Álvarez levanta la revolución de Ayutla en contra de Santa Anna. Y ahí es donde comienza un poquito su carrera militar. Empieza a tener un poquito de participaciones en el sitio de Oaxaca para el año de 1856. Él se empieza ahí a destacar. Finalmente la revolución de Ayutla derroca a Santa Anna y Ignacio Comonfort lo va a nombrar líder del ejército del Istmo. Ya se empieza a hacer un poquito de un hombre militar. Para el 57 va a empezar también a participar en la guerra de Reforma, donde va a empezar a mostrar un poquito más su nombre, junto a personajes de la talla de Ignacio Zaragoza, que ya lo hemos tocado también en otros programas. Él va a ser un liberal. Y tanto, a mí me parece interesante porque tanto Juárez como después Lerdo, como después Porfirio Díaz van a establecer una dictadura liberal. Finalmente Porfirio Díaz va a establecer su dictadura y va a ser liberal. Entonces aquí que no se nos olvide que tanto conservadores como liberales pueden volverse dictadores. Y llegamos a un punto importante de la historia en 1862, cuando tus amigos muy admirados desde Francia van a invadir el país. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este Porfirio militar? Muy destacado, muy destacado. Porfirio Díaz tenía algo, era que era un gran, una pieza muy importante en el ejército. Prácticamente batalla donde estaba don Porfi, batalla que ahí se ganaba, digo. Hasta el momento, ¿no? Así es. No quiero que me vayan a decir, ya vas a empezar con tus cosas, mira, no sé qué. O sea, hasta el momento, ahí vamos, o sea... Sí. Empieza a crecer militarmente de manera muy importante y se llega el día de la batalla de Puebla, donde don Porfirio va a estar presente junto con el general Ignacio Zaragoza. Va a estar ahí esperando cerrar la pinza para ponerle en su moder a los franceses. Y como sabemos, pues así se hace. Y si quieren saber la historia de la batalla de Puebla, tenemos un capítulo completo donde la describimos. Vayan al canal, suscríbanse
y busquen ese capítulo. Se los dejamos también en la descripción. Así es, corran a verlo. El punto es que ahí está Porfirio Díaz. Se gana la batalla de Puebla y él quiere salir atrás de los franceses para terminarlos de acabar. Pero Zaragoza no lo deja. Zaragoza sabe que es una trampa y lo detiene. Le dice, no te alebrestes, todavía no es el momento. Es correcto, no tenían oportunidad. Lo comentamos aquella vez, no tenían oportunidad y hubiera sido un grave error que se enfrentaran ahí. Así es. Para este punto de la historia, Porfirio Díaz ya tiene 30,000 brothers a su cargo, que le son bastante fieles. Si estuvo ahí en la batalla de Puebla del 5 de mayo, va a estar en las posteriores batallas por esa ciudad. Para el año de 1865 le va a tocar defender Puebla, porque recuerden que los franceses se rearman, se van un poquito, pero regresan con más gente. Y ahí sí lo derrotan. Incluso lo derrotan y lo hacen preso. Lo meten ahí un convento en la ciudad de Puebla, donde después se va a terminar por escapar. Y un año después, en 1866, va a vencer a los franceses en Miahuatlán y en la batalla de la Carbonera. Y para 1867, ya en los estertores del Segundo Imperio, de tu amigo y muy querido Maxi, va a derrotar el 2 de abril a Leonardo Márquez ahí en Puebla, tomando la ciudad de Puebla nuevamente. Es un Porfirio Díaz de 37 años que después va a marchar hacia la Ciudad de México y él personalmente le va a entregar las llaves de la ciudad, de la CDMX, a tu amigo Benito Juárez. Para este punto la historia se llevan bien, son compas, fuiste mi alumno, te quiero mucho. ¿Qué opinas? Correcto. Muy bien, o sea, fíjate que aquí está la anécdota de que sí, el 2 de abril el héroe fue Don Porfi, sin duda, pero hace un relajo en la ciudad de Puebla. Aquí ¿sí? Puebla acaba destrozada y entonces los poblanos pues sí se quedaron así como que, híjole, chavo, o sea, sí ganaste, pero mejor ya no regreses, o sea, mejor ya no vuelvas a venir porque pases tu desmadre aquí, ¿no? Y entonces los poblanos ya no querían, a ese punto ya no querían a Don Porfi por eso, por el desmadre que había hecho. Ya más adelante las cosas cambian, pero, o sea, hasta ahorita los poblanos están enojados con Don Porfi por el desmadre que les hizo en Puebla. Así es, este es el punto. A mí me parece que dentro de la vida de Porfirio Díaz es el clímax militar de Porfirio Díaz, cuando tiene sus mayores victorias, cuando se arma la leyenda, es un patriota, defiende a la nación de la invasión francesa. Y él termina haciendo lo que Zaragoza no pudo hacer, porque recordemos que Zaragoza en algún momento de su historia dice: deberíamos voltear los cañones contra la ciudad de Puebla, porque en Puebla había mucha simpatía por los invasores franceses y por establecer un gobierno conservador. Entonces, bueno, pues ahí Don Porfi sí le pone todo el camote a la ciudad de Puebla. Aquí, pues la verdad es que yo quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de un par de los amores de Porfirio Díaz, porque para este punto de la historia, durante la Guerra de Reforma, había tenido ya sus que veres con Juana Catalina Romero, que era una tehuana con la que Don Porfi tuvo ahí sus que veres bastante pasionales. La señora era de armas tomar, como suelen ser las mujeres en Tehuantepec, y pues tuvieron ahí un romance bastante ardiente. Después de Juana Cata tiene un romance con Rafaela Quiñones. Rafaela Quiñones va a ser la mamá de Amada Díaz. Amada Díaz, que va a ser la hija más querida de Don Porfi, ¿no? Y que después también va a tener una historia bien curiosa con nuestro primo Nachito de la Torre. Nachito de la Torre. Exactamente. Pero con ninguna de ellas se casa. Porque Don Porfi ya le había echado los ojos y los perros a su sobrina Delfina Ortega. Delfina Ortega, que es una hija ilegítima de Manuela, su hermana,
y que es como 15 años más chica que don Porfirio, y sin embargo se enamoran, se escriben cartitas de, ay tío, te quiero mucho, ay sobrina, qué bonita estás, y bueno, Y es usted finalmente... una mujercita bien hecha, mija, venga, Sí, sí. venga para acá. No, o sea, la familia estaba así de, a ver, Delfina, ¿qué te traes con tu tío? Y tú, Porfirio, ¿qué te traes con Delfina? Pues al final ya no lo pudieron esconder. Sí, pues sí. Y bueno, se terminan casando el 15 de abril de 1867. Y aquí otro dato que me parece bien curioso es que don Porfirio no va a la boda, manda a un representante para que se case con Delfina. O sea, sí muy enamorado, pero igual que Zaragoza, manda a alguien en su representación, ¿no? El ejército les exigía y ellos tenían bien puesta la playera, la camiseta de su ejército y pues ni modo, les tocó mandar representación, o sea... Híjole, a mí me pareció eso una coincidencia bien interesante, así de ninguno de los dos fue a su boda por estar ahí en el relajo. Sí. ¿Qué onda? No, y a don Porfirio, a ver, le gustaban como más chicas que él, ¿no? Dicen que a Delfina le escribe una carta porque se le declara por carta, no se lo dice personalmente. Y le dice, o te casas conmigo o te adopto como hija. Sí. Y bueno, o sea, a ver, en la ridiculez total, don Porfirio. Correcto. Y es que, o sea, a ver, empiezan a construir su relación porque ella como que, ay, es que, ¿sabes qué? Ya me subieron de grado. Ah, tío querido, yo sé bordar, mira. Sí. Yo le pongo tus estrellitas a tu traje. Ay, es que mira, necesito planchar mi camisa. Tío, por favor. Sí. No fue lo único que se plancharon. Sí. No, ella le arreglaba el uniforme y se la lavaba y bien, ¿no? O sea, todo ahí con la sobrina. Se me hace la verdad bastante curioso que hayan permitido. Se casan por el civil, porque por la iglesia no podían. Pues, estaba prohibido eso. Sigue prohibido, no te puedes casar. Sí, es correcto, hasta la fecha, ¿no? Sí. Pero bueno, dejamos un poquito aquí los amores de don Porfirio y nos vamos a la parte de su vida donde él ya empieza a luchar por llegar a la presidencia. Finalmente en el 67 la república es restaurada por nuestro amigo Benito Juárez y hay elecciones. Mucho se dice, ¿no?, que Juárez nunca ganó una elección, pero la verdad es que sí, las elecciones que había en su tiempo. Aquí en el 67 van a competir Juárez y Porfirio Díaz por la presidencia, porque Porfirio Díaz ya dice, me toca gobernar, pero pues Juárez le gana y don Porfirio pues se tiene que retirar a una hacienda que le dan la hacienda de la Noria. Y ahí se está un ratito en paz, va a estar trabajando ahí la hacienda, no se mete mucho en las cosas, pero para 1871 vuelve a haber elecciones. ¿Y quién crees que las gana? No sé. Se va el sistema y las gana Benito Juárez, otra vez. ¡Oh! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Sí. Y entonces aquí ya Porfirio Díaz dice, a ver, no, aquí sí ya no estoy de acuerdo, y lanza el Plan de la Noria, que pues es una revolución contra Benito Juárez. Aquí ya se da el rompimiento con Benito, ya no somos brothers, me vale haber sido tu alumno, ya te tienes que ir del poder. Pero el Plan de la Noria y la revolución de la Noria fracasan totalmente. El general Sóstenes Rocha vence a don Porfirio y en el 1872 Juárez se desvive. Si no se hubiera desvivido, pues ahí se hubiera encontrado los recovecos legales para haberse quedado en el poder. Por supuesto. Entonces vemos como por ahí pues traían como ese mismo pensamiento de agarrar el poder y no soltarlo, ¿no? ¿Qué opinas hasta aquí de esta parte de don Porfirio? Híjole, o sea, el Plan de la Noria estaba todo muy, bueno, estaba bien,
yo ya no acepto que don Benito otra vez se vaya a reelegir, porque pues de qué se trata esto. Entonces yo no estoy de acuerdo, y como dijiste, fracasa estrepitosamente. Sí, pero sí. Esto da pie a que haya más levantamientos y todo. O sea, ya se veía que había descontento con todas las reelecciones de Juárez, ¿no? Exactamente. Pues bueno, al final a don Porfi le toca retirarse y hacer así como que, ay, bueno, aquí como Homero con los arbustos, y pues ya, porque fracaso total, ¿no? Entonces, pero pues bueno, estamos sentando precedentes para que haga lo que haga después. Pueda llegar. No, y Porfirio Díaz no es el único que quería en ese momento la presidencia. Estaba Jesús González Ortega, estaba Lerdo de Tejada. Ya los liberales también empezaban a echar la bolita a Juárez de ya llégale, hijo, llégale por favor. Pero Juárez no le llegaba hasta que le llegó la hora de su desvivisión. Hasta que le llegó la muerte. Exactamente. Una vez que se lo lleva la muerte a Benito Juárez. Ay, yo dije, ay, me espanté. Sí, o sea, se lo terminó llevando de que se lo llevó. Hay elecciones, pero esta vez las elecciones son con Lerdo. Lerdo con Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz vuelve a perder. Y lo mandan otra vez a su hacienda. Y él dice, bueno, ok, me voy. Cultiva azúcar en Tlacotalpan. Y en 1874 es diputado ahora a nivel federal por el estado de Oaxaca. Recordemos que en este periodo de tiempo, si no estoy equivocado, los periodos presidenciales son de 4 años. Y para 1876 tocaban nuevamente elecciones. Y Lerdo, siguiendo los pasos de Benito Juárez, dice, quiero volver a participar, ¿no? Ajá, sí. Y Porfirio Díaz dice, no, vamos a lanzar entonces el plan de Tuxtepec, que es una nueva revolución para poder llegar al poder. Pero al principio no le empieza a ir tan bien, también sufre algunas derrotas. De hecho, Mariano Escobedo lo derrota en Icamole, de ahí viene el mote de El Llorón de Icamole, porque dicen que Porfirio tras la derrota lloró amargamente. Y entonces había pique con Mariano Escobedo. La verdad es que no se querían mucho. Tras la derrota con Escobedo, Porfirio Díaz se rearma, vuelve a levantar un ejército que estaba formado por el pueblo. Y esto es importante mencionar porque Porfirio Díaz llega al poder por el pueblo y después el mismo pueblo es el que va a levantar la revolución contra él. O muy entre comillas, la verdad. Pero bueno, mira, se rearma y vence a los lerdistas. Finalmente les puede vencer, pero por ahí, una vez que se va a proclamar presidente, José María Iglesias se opone y dice, no, espérame, mijo, si Lerdo ya no está en el poder, me toca a mí. Finalmente hace la negociación con él y en 1877 tenemos el primer periodo presidencial de don Porfirio ya de manera legal. Finalmente, después de mucho tiempo, ha llegado al poder. Estamos acercándonos al fin del siglo XIX. ¿Qué te parece? Pues así como fue toda la historia del siglo de 1800 para allá, todo fue igual. O sea, todos quiero llegar, todos quiero hacer, a la mera hora todos se quedan. Sí. Y pues, o sea, don Porfirio no fue la excepción. O sea, fue, yo ya no quiero que tú gobiernes, eso está mal, ¿cómo te atreves a quedarte tanto tiempo? Con Juárez, órale, pierde, pero luego Lerdo, tú también. O sea, ¿de qué se trata? ¿De que nos vamos a quedar todos? Toma, 30 años se queda el güey ahí, ¿no? Entonces... Y esto que mencionas es bien importante, porque tanto en el plan de la Noya como en la revolución de Tuxtepec, él llega con la frase de sufragio efectivo, no reelección. O sea, está en contra de que los presidentes se reelijan. Pero pues bueno, luego se le va a olvidar, ¿no? Se le voltea la tortillita.
Sí, sí, sí. Y bueno, aquí antes de pasar a la parte del porfiriato, me parecería bien importante hacer el sumario de todo lo que le toca vivir a don Porfirio. Nace en un país que todavía es la Nueva España, por lo menos de manera administrativa. Le toca Santana en el poder, le toca la invasión del 47 de los amigos gringos, a los que él, por cierto, no quería para nada, ¿vale? No como el amigo Benito, que sí, cuando había problemas, corría con los gringos Ajá. y recibía ayuda de los gringos. A su tío Sam iba a pedirle ayuda luego. Exactamente, no, don Porfirio sí no los tragaba para nada. Le toca la invasión de los franceses, tanto la guerra de los pasteles como la segunda invasión y el segundo imperio mexicano. Entonces atraviesa todo este siglo XIX súper convulso hasta que finalmente en el 77 él logra establecer las bases de una paz que nos costó muchísimo, pero al final logró un poquito la paz. La parte del porfiriato la voy a platicar, la verdad es que muy por encimita, porque si me meto mucho al tema de temas sociales y describir todo lo que pasaba en el porfiriato, pues nos aventamos aquí un 5 horas. diplomado, ¿no? Un diplomado hablando de lo que fue el porfiriato. Valdría la pena hacer un programa especial solamente del porfiriato. Porque el porfiriato no solamente es don Porfi, hay muchos otros personajes que influyen en todo lo que ocurrió en ese periodo de la historia. Pero bueno, lo primero que hace ya al llegar al poder es buscar el reconocimiento de Estados Unidos y la pacificación en 1878, y lo logra. En 1879 su hija Amada llega a vivir con él, ya finalmente a todos los aposentos donde él se va a quedar por mucho tiempo. Y para 1880 suceden dos cosas importantes. Se empieza a acabar su primer periodo presidencial y va a nombrar a su compadre Manuel González como su sucesor. Allí hacen como unas elecciones medio amañadas y le dicen, tu compadre, pues quédate en la presidencia. Ganaste, compadre, sí. Fíjate que Manuel González es un personaje también bien interesante, que ahora que estuve haciendo la documentación, es héroe de guerra, estuvo muy cercano, era un hombre muy cercano a Benito Juárez, del cual pues también valdría la pena por ahí ahondar un poquito en quién era, porque de repente nada más lo tachamos de, era compadre de Porfi, y por eso estuvo en la presidencia. Y sí, pero había tenido otros logros anteriores. Sí, pues es como Carlota, ¿no? Lo que decíamos de ella, que es más reconocida por ser esposa de don Porfi. Hoy nomás esa gran... Y luego dices que no te inventas la historia. Exacto. Perdón, que o sea, era Carlota por ser esposa de don Maxi. Exacto. Y así le pasa, o sea, es presidente por ser el compa de don Porfi, pero pues no, sí tiene ahí su carrera. Su carrera militar importante. Sí, o sea, bueno, a eso me refiero. En 1880 también pasa otro evento importante en la vida del general, que es que muere su esposa Delfina Ortega, la sobrina. Habían tenido varios intentos de tener hijos. La verdad es que don Porfi pues no le daba como mucho descanso y yo documenté ahí 8 embarazos, de los cuales solamente sobreviven 2 hijos porque nacían con algunos defectos congénitos, obvio por la consanguinidad. Pero bueno, la muerte de Delfina es un pasaje curioso porque Delfina, que decían que era muy católica, pero sí me caso con mi tío, al final cuando está ya ahí, pues en sus últimos momentos, le dice a Porfirio, oye, no me quiero morir en pecado, ¿no? Pues tráeme al padre para que me confiese. Y don Porfirio sale de Palacio Nacional, se cruza la calle, le toca ahí en catedral a los sacerdotes como que hacen que lo desconocen, como que tú quién eres, vengo a pedir la extrema unción para mi esposa. ¿Para quién? Para mi esposa.
o sea, no es tu esposa, Ajá, porque no estaban casados por la iglesia, ¿no? Y entonces al final aceptan ir a darle la extrema unción y los santos olidos, pero le hacen firmar ahí un poquito a don Porfirio, uno, renunciar a la masonería, y dos, no aplicar las leyes de reforma, que ya venían desde la época juarista. Y entonces don Porfirio no tragaba mucho a los curas, pero en esta parte de su vida se reconcilia un poquito con ellos para que su esposa, su sobrina Delfina, no se nos vaya al infierno. ¿Qué te parece? Pues bien curiosa esa anécdota, ¿no? O sea, cómo llega y ¿quién? ¿El presidente? Sí. No, aquí no. O sea, y el otro así de, o sea, véame. Ah, sí, no lo conozco, track. Y le cierra, ¿no? Y ya cuando logra entrar, mire, por favor. Ah, su esposa. No, hombre, la mujer con la que vive, porque, pues, o sea, esposa no es. Y luego que lo hagan firmar, pero, o sea, mire, vamos a hacer algo porque, pues, aquí ya me cae bien, don Porfi. Usted va a afirmar que ya no va a ser masón, pero siga pretendiendo que es, o sea, siga yendo a sus reuniones y siga haciendo todo, pero ya, usted y yo aquí sabemos que en su corazón ya recibió a Jesucristo y ya no es. Bueno, pues así se las gastaba don Porfirio y así se las gastaba la iglesia en ese entonces y yo creo que hasta ahora. Pero mira, la tristeza de haber muerto Delfina no le dura tanto tiempo, porque al parecer en el mismo velorio empieza a conocer ahí algunas chiquillas, algunas damas de sociedad de ese entonces, y conoce a Carmen Romero Rubio, que es hija de un lerdista, se fue el nombre, es Manuel Romero Rubio, ¿no? No me acuerdo. No recuerdo bien, pero bueno, ella es hija de un lerdista. Y recuerden que los lerdistas traían pique con don Porfi desde la revolución de Tuxtepec, pero la casa con él para un poquito limar asperezas. Carmen Romero Rubio no fue el gran amor de la vida de don Porfirio, no es que se amaran así intensamente, porque para cuando él se casa con doña Carmelita, él tiene entre 50 y 51 años y Carmen tiene 17 años. O sea, es mucho más chica que él, pero logra meter un poquito en cinta a don Porfirio. Carmelita le pule un poquito el habla a don Porfirio, le enseña a tener modales y lo blanquea, ¿no? Le ponía sus polvitos de arroz para que no se viera tan prietito el don Porfirio y pues lo maquillaba, o sea, lo maquillaba a diario para que fuera presentable. Dicen que le enseñó a no escupir, porque don Porfirio así escupía por todos lados y... Entonces, pues a pesar de que había estudiado, sí tenía como pues como esos malos modos, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pues es lo que dicen, o sea, o sea, don Porfi ya el porte que tuvo ya después del presidente, el caballero, así, lo hizo Carmelita, porque decían que, o sea, hasta le enseñó a subir las escaleras porque el otro iba así como que, y la otra, no, a ver, nunca vas a brillar en sociedad si seguimos haciendo esto, así que mira, ven, vamos a subir despacio, y le enseñó a subir, como dices, o sea, las primeras fotos como del porfiriato, don Porfirio era como más morenito y al final ya era blanco. Sí. De hecho, la anécdota de Puebla que contaba hace un rato de que nadie lo quería ir, la gente lo volvió a aceptar en una visita que hizo don Porfi, que fue así de vamos a Puebla, y la gente así como que, ay no, aquí no queremos ese tipo, miren qué relajo hizo, y no sé, es que viene con Carmelita. Y ya lo aceptan. Ah, no, pues allá la cosa cambia, no podemos hacerle esa grosería porque doña Carmelita es una dama. Pues sí, que vengan. Y es cuando está la reconciliación de Puebla con don Porfirio, ¿no? Es cierto. Además, ¿sabes qué? Que también está la anécdota de que ven que don Porfirio y su sobrina Delfina se amaban con locura y le hacen un vals, ¿no? Para que Delfina tenga su vals y todo bonito y así. Y después, bueno, Delfina muere después de dar a luz
y cuando se casa con Carmen también así como que, bueno, pues ni modo de que tú no tengas tu vals, así que ahí está. Y también Juventino Rosas, mira, ven, por favor, escribe del vals a mi mujer. Y le hizo también su vals, fíjate. Oye, y el vals entre Don Porfirio y Delfina, El Dios Nunca Muere. Así o sea, es. ese casi himno nacional también que tenemos está dedicado a Don Porfirio y a Delfina. Y después con Carmen, pues el vals Carmen será también dedicado a ellos. Buen dato. Es el de Carmen, ¿no, va? Creo que sí, no, sí, estoy seguro que sí. O sea, debe de ser ese. Sino para otro. Claro, obviamente. Bueno, pues pasa el mandato de su compadre Manuel González y para 1884 le mueven a la Constitución y le dicen, no se vale la reelección de manera continua, pero sí, si hay ahí alguien más en el Inter, entonces ya se va a valer. De nuevo hay elecciones y las gana Don Porfi. Y aquí entramos ya de lleno al tema del porfiriato, porque van a ser más de 30 años a partir de 1884 y hasta 1911, en donde él se quede en el poder. Y como dije, no voy a entrar tanto al porfiriato, sí hubo modernidad, sí trajo muchas cosas, pero también hizo cosas malas. Aquí ya empezamos a ver a una versión de Don Porfirio que reprimía al pueblo, que se le olvidó que el pueblo fue el que lo llevó a la presidencia. Y pues habría que preguntarle a los yaquis, a los de Cananea, a los de Río Blanco, cómo les aplicó la ley fuga, cómo les aplicaban y permitía que las empresas extranjeras se pasaran de listos con los trabajadores de las empresas de aquel entonces. Se dio el latifundio, todas estas haciendas que también abusaban de los campesinos. El latifundio ya existía, el latifundio existía desde hace mucho tiempo, pero con Don Porfirio sí se vio pues mucho más estas prácticas, la diferencia social que había entre los pobres y los muy, muy, muy ricos. Algo de lo que se critica mucho es de que, a ver, sí trajo el ferrocarril, pero el ferrocarril ya lo había traído un poquito Juárez, después Lerdo lo inaugura y después con Don Porfirio crece mucho, pero crece solamente para un cierto sector de la población. No es que todo el mundo viajara en ferrocarril, estaban mucho las vías directas hacia Estados Unidos para el intercambio de materias primas. Entonces, pues bueno, no quiero entrar tanto al tema del porfiriato, podríamos hacer un programa entero sobre eso, pero ahí es donde nace la leyenda negra de Don Porfirio, todo eso de lo que nos quejamos, porque nos seguimos quejando actualmente de todo eso de Don Porfirio. Pero no lo hizo él solo, había personajes como su secretario de Hacienda, Yves Limantour, Justo Sierra, que estaba encargado del tema de la educación, su compadre Manuel González, Bernardo Reyes al frente del ejército y el grupo de los científicos que pues también robaban y también hacían triquiñuelas y también se aprovechaban de todo esto. Entonces ya en algún momento hablaremos más a fondo del porfiriato, pero hasta aquí, ¿qué te parece este Don Porfirio ya un poquito más dictador? Contrastes muy, muy, muy cañones, porque efectivamente, o sea, la parte de la sociedad que era pobre, ahora era más pobre todavía. Sí. Y los que eran ricos, ahora eran más ricos, o sea, y a mí díganme lo que quieran, pero en esa época la esclavitud sí existía. Claro, o sea, claro. Y él lo permitía y, o sea, no, todo mal ahí, sí. Todo mal, pero, o sea, por el otro lado, es verdad, trajo modernidad y le dio a la Ciudad de México muchos de los edificios icónicos que ahora la representan. Igual aquí el puerto de Veracruz se ve así porque Don Porfirio mandó a hacer gran parte de las cosas que hay aquí, entonces no podemos negar una y otra, o sea,
Así es, y también se le critica mucho esta parte de la paz, ¿no? De hubo paz finalmente en el porfiriato, pero pues había paz porque nadie podía decir nada, porque en cuanto decías algo, pues te caía. Había paz. Exactamente, te caía el ejército y te desaparecían. Y entonces, bueno, así llegamos hasta el año de 1906, cuando Ricardo Flores Magón pues empieza con todo este tema de sus periódicos, y ahora sí empieza a levantar la voz y se crea el partido, fíjate, se crea el Partido Liberal, pero se nos olvida que Porfirio Díaz era liberal. Entonces, es muy fácil que los políticos, una vez llegando al poder, se les olvide de dónde venía su ideología, ¿no? Entonces, bueno, cosas importantes que pasan por estas fechas es que en 1907 se da la famosa entrevista Díaz-Creelman. Lo que más recordamos de esa entrevista es que supuestamente Díaz dice, sí, ya México está listo para las elecciones y ya me voy del poder. Pero también reconoce ahí mucho, una de las palabras importantes es que sí se derramó sangre para salvar más sangre, ¿no? El mismo Díaz reconoce que no había hecho las cosas quizás de la forma más correcta y acepta adecuadamente varias de las cosas de las que después le acusamos. En 1909 hay otra de las entrevistas famosas, que es la de Díaz-Taft, una visita recíproca que se hace entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos, ahí en Ciudad Juárez y El Paso, donde Taft le hace varias solicitudes a Díaz y Díaz lo manda para el carajo. Principalmente tenían que ver con el paso por el istmo de Tehuantepec, ¿no? Pero ya sabemos que don Porfi no quería a los gringos para nada y lo manda al diablo. Hasta que finalmente en 1910 Madero lanza el Plan de San Luis. Y pues bueno, ahí la historia nos dirá que Madero, el gran prócer de la revolución, la verdad es que como consecuencia de la entrevista con Taft, los Estados Unidos metieron su cuchara y planearon el derrocamiento del general don Porfirio. Tampoco me voy a meter aquí en todo este tema de Panchito Madero, de explicar a profundidad cómo fue que largó a Díaz del poder. Ahí, por ejemplo, Taibo dice, es que lo corrimos a tiros. No es cierto, no hay como las grandes batallas, como más adelante en la revolución se dieron entre Obregón y Villa. La verdad es que hay un par de batallas que no son así como que digas, uy, que las tienen que estudiar en las academias militares. Y Díaz dice para 1911, ya me voy, ya estoy viejo. Parece que doña Carmelita es la que le dice, ya estuvo, ya tienes más de 80 años, ya fueron más de 30 años en el poder, estás enfermo. Dicen que tenía una afección dental que ningún odontólogo la pudo atender aquí. Eso le pasa por no ir a la clínica Continental, evidentemente. Correcto, si hubiera ido, mira. Fácil. Su salud dental es nuestra preocupación, entonces bueno, lo hubiera ahí hubiera estado. Me infla un globo, sí, como no. Aquí hay heladito de limón si quiero también. También, mira. Todo chévere. Pero pues saludos bueno. Saludos al cielo a mi papá. Saludos al tío. Pero pues no fue y entonces decide irse el 31 de mayo de 1911, aborda el buque Ipiranga y se nos va al exilio. ¿Qué te parece? Es correcto. Fíjate que muy bien aquí, o sea, la gente pensaría, bueno, todos pensaríamos que cuando se va, pues obviamente todos así como que sí, que se largue, ¿no? Y no, o sea, aquí en Veracruz hay fotos donde hay mucha gente que está despidiéndolo y él está subiendo al barco. O sea, esa mañana don Porfi se levantó, fue así como que fue mi último día aquí en México. El café de la parroquia esta vez sí estaba abierto. Metodonas. Pues, ¿saben qué? Metodonas no pasó ese día, entonces pues le tocó desayunar en el café de la parroquia. Pidió una canilla, un café
y ¿qué más? Un plato de papaya. Eso desayunó don Porfi y después pues ya vámonos, ¿no? O sea, subió al buque, la gente, o sea, lo despidió muy bien, no con a botellazos y así como, Sí, no. como corriéndolo, para nada, o sea, y había mucha gente, o sea, no iba tan así tan corrido como dicen algunos, ¿no? O sea. No, es que siempre nos cuentan esta historia del levantamiento de Madero. O sea, el día que Madero lanzó el plan y que después llama a las armas, hubo unas escaramuzas ahí en el norte del país y nada más. O sea, no fue como ese gran levantamiento militar que de repente quieren contar. Y bueno, para mí, ahí en el momento en que Díaz se va del país, se acaba la Revolución Mexicana. Después es un matadero para agarrar el poder, pero ya nada tiene que ver con Díaz, porque Díaz ya se fue. Díaz ya se fue. Es cierto que queda su aparato de gobierno, queda Huerta, queda todo el ejército porfiriano, quedan varios políticos que estuvieron al servicio de Díaz, pero eso fue culpa de Panchito Madero por no quitarlos. Él quiso gobernar con ellos y le costaría la vida. Pero bueno, eso fue lo que le dijeron los espíritus. Una vez que se va al exilio, don Porfi llega a España y en España como que no lo quieren mucho, ¿no? Lo empiezan a tachar de este es el dictador y cosas así. Y entonces primero se nos va a Suiza a atender el tema dental, por ahí le hacen alguna especie de cirugía maxilofacial y después le dan opciones. ¿Dónde quiere irse a vivir? Está opciones: Inglaterra, España, París y parece que Alemania. Y él dice, no, pues toda la vida he querido que México se pareciera a los franceses, pues nos vamos a París. Y en París lo consienten bastante, a pesar de que a él había guerreado contra ellos, le hacen honores, le regalan una espada de Napoleón, a alguien por allí en Suiza le paga un viaje para que se vaya a Egipto. Él se va a Egipto, están las fotos donde está ahí en la mulita, y las pirámides atrás y se ve Carmelita. En un camello. En un camellito, ¿no? Pero hay una por ahí, creo que es como montando una mulita. Bueno, igual me estoy... No, o sea, es que en esa foto don Porfi está montando la mulita y Carmelita está en un camello. Sí. Sí, es la misma foto, o sea, sí lo tenían consentido a don Porfi. Sí, o sea, lo tratan muy bien, él está encantado en París, vive modestamente, por ahí también... es que don Porfi se hizo muy rico. Y sí se hizo rico, pero no así descaradamente. Parece que se hicieron más ricos todos los que estaban alrededor. Y sus hijos, Porfirito y todos ellos, pues sí terminaron siendo gente muy opulenta, pero después también lo perdieron todo, ¿no? O sea, Porfirito termina poniendo una tienda de Goodyear, de llantas. Pero bueno. Finalmente, para el 2 de julio de 1915, ya don Porfirio, de más de 80 años, ya cansado, se desvive. Y Carmelita lo entierra primero en una capillita en Saint-Honor, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero después, como no lo van a dejar volver, para 1921 lo traslada ya a el cementerio de Montparnasse, donde hasta ahora están los restos de don Porfirio. Por ahí hay unas historias increíbles del profesor Villalpando en un intento de regresar a Porfirio a México. Van, lo destapan, ven que está intacto, que le hicieron un muy buen trabajo de embalsamación, no como a don Maxi. Pero bueno, finalmente los intentos de regresarlo fracasan, no prosperan y allá se quedaron. Y algo que me parece bien curioso es que Carmelita sí regresa y Carmelita sobrevive hasta el año de 1944, ¿no? Un buen de tiempo sin Porfirio. Y bueno, pues ahí acabaríamos con este repaso breve de la vida de don Porfirio, porque, híjole, lo quise hacer rápido porque te puedes perder en un buen de tangentes.
Es una historia de vida muy rica, llena de muchos claroscuros. Y bueno, podríamos hablar toda la noche del general, pero pues allí hicimos un repaso. ¿Qué te parece, Sandy? ¿Qué puedes concluir de la vida de don Porfirio? Ay, híjole, mira, yo quiero hacer una pequeña acotación a lo que acabas de decir de los restos de don Porfirio, porque resulta que cuando el maestro Villalpando va a tratar de regresarlos, él se encuentra con una carta de que doña Carmelita, como tenía la esperanza de que pronto podría regresar con todo y su marido, ella lo manda a embalsamar porque pues obviamente es así como que no me lo voy a llevar ya deshaciéndose solo sus huesitos, que se vaya bien, y lo mandan a embalsamar y al parecer le hicieron un trabajo bien hecho. Sí. Y se presume que don Porfirio está, mira, como el día que lo enterraron. Exactamente. Completito y así como se veía, ¿no? Y uno sí dice así de no manches. O sea, cuando te enteras de la historia de por qué no han regresado realmente sus restos, sí dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero bueno, o sea, lo que sí es cierto es que quién sabe cómo le hubieran ido ya los restos con tanto radicalismo que hay en el tema de don Porfirio, quién sabe cómo le habría ido. Entonces, pues yo creo que están bien allá en Montparnasse. Exactamente. Pues, yo creo que allá están. ¿Te acuerdas del bisabuelo Domingo? Ajá. Yo siempre que veo a don Porfi me acuerdo mucho del bisabuelo Domingo porque, o sea, su imagen me parece como muy similar. O sea, cuando pienso en cómo hubiera sido don Porfi, pienso en el bisabuelo Domingo y digo, eran como muy similares. Incluso físicamente me parece que se parecían, o por lo menos en la memoria de mi niñez, yo así lo veía, ¿no? Pero bueno, don Porfi fue un héroe, yo creo que sí. Hay una parte de su vida donde él puede ser considerado un héroe de la patria. Fue un dictador y un tirano, pues también lo fue. Así lo dejó ver en quizás esta segunda parte de su vida. Y bueno, yo me quedo con un comentario que encontré por ahí en las redes, que decían que pues la política no se escribe con las manos limpias. Y eso me parece brutal, pero me parece a la vez bien cierto. Brutalmente honesto, como Dr. House. No podemos esperar que los personajes de la historia sean santos, no hay ninguno de ellos, y los de la actualidad tampoco. Y sin embargo seguimos creyendo en ellos, ¿no? Pero bueno. Correcto, sí, o sea, don Porfi, como dije al principio, es un hombre de contrastes, hizo muchas cosas buenas, sí trajo modernidad, trajo el alumbrado, trajo, como dices, era para algunas personas, es cierto, las vías de ferrocarril pues corrían rutas comerciales, no era como que, bueno, la mayoría de la gente es de Acapulco, entonces les echamos un tren para allá, no. O sea, que corra de Veracruz pues, porque es de donde entra todo al país. Toda la mercancía. Y pues los más pobres que sigan pobres, y pues sí, o sea, cuando él se va no se lleva nada de su riqueza, ¿no? Pero y el Slimantur, la mansión que tiene ahí a 4 cuadras de la casa de don Porfi, que vivía casi en una casita de Infonavit, o sea... Tampoco. Ay, bueno, sí, pero era un departamento muy chiquito. Sí, era un departamento modesto, ¿no? Comparado con la riqueza que se apropiaron los Slimantur, pues nada que ver. Pues bueno, cenicientos, hasta aquí con el capítulo de don Porfirio. Esperemos que haya sido de su agrado. Déjenos un pulgarcito arriba, suscríbanse, compartan, comenten cuál es su opinión de don Porfirio. Sandy, ¿cómo podríamos entablar una conversación contigo? A mí me encuentran en redes como @sandungaRDZ en TikTok y en Instagram. Ahí me pueden mandar mensajes si quieren. Ahí, pues, juro que ya voy a subir más contenido. He estado bien ocupada, se los juro que sí. Ya voy a subir más contenido. Recuerden seguir las redes del canal, que igual es @entrerisas y cenizas en Instagram y en TikTok, que ahí, mira, vamos creciendo bastante bien. Los shorts que subes
Causan polémica, man. Así Causan es. polémica. Sí, gracias, gracias la verdad a toda la gente de TikTok que ha estado como interactuando con el canal. Se aprecia y se agradece que se animen a dar su opinión sobre la historia. Es correcto. Pues a mí también me pueden encontrar en redes, tanto TikTok como Instagram, con su buen amigo Juanito Godoy. Por favor vayan a dejarme algún comentario. Los esperamos para la siguiente semana para seguir platicando de historia. Ya veremos con qué tema los podemos sorprender. Cuídense mucho y hasta la próxima. Nos seguimos viendo en la semana. Chao. Chao.